A continuación, las palabras del ganador del Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista, Jesús Abad Colorado. Me hicieron aguar el ojo. Es para mí muy emocionante estar aquí entre un jurado tan idóneo, agradeciéndole, señor Miguel Cortés Cotal, a usted, a Fernando Cortés Macalister, también de la Fundación del Grupo Bolívar, Silvia, Ricardo, Fernando, Mariluz, Lorenzo, Lina, profesor Ignacio Mantilla, colega y hermano Federico Ríos. Me siento muy honrado de estar aquí, de venir en compañía de mi madre Josefa, que a sus 93 años se atrevió a volver a venir a la ciudad de Bogotá con mi hermana Esther, mi compañera de alma, de corazón y de caminos, Viviana Marsiglia, y que llegara mi hija Manuela, a Santi, mi hijo, que no pudo venir porque empiezan un trabajo estos días y está muy complicado, todo mi amor, así como a la mamá de Manuela y Santiago, a Patricia Willis, a quien le agradezco de todo corazón. Mientras este hombre estaba caminando el país, arriesgando la vida y viviendo secuestros, que estuviera comprometida con que ustedes dos fueran profesionales, yo también, pero sobre todo que fueran éticos, sencillos, dignos y humanos. Quiero empezar y pediría bajar las luces para poder proyectar una serie de imágenes, agradeciendo de verdad, de corazón, porque en 49 años, si me quitan un poco la luz a mí acá para que se concentren en las fotografías, se los agradezco. En 49 años es la primera vez que un fotoperiodista recibe el premio a la vida y obra. Esa honra voy a decirles de dónde viene, de dónde parte, porque al honrarme a mí, no solamente honran a mi familia, yo creo que honran a mis colegas de la reportería gráfica que toda la vida han estado detrás de una cámara de fotografía, de video, exponiendo sus vidas para dejar también memoria contra el olvido, de situaciones difíciles, pero también de momentos maravillosos, porque hemos sido testigos del horror, pero también de la resistencia. Antes de hablarles de mis padres y de mi historia, yo quiero también honrar a muchos colegas que están aquí, que me han ayudado a formar, y está muy bien que suban la luz, porque aquí hay colegas que a mí me han enseñado mucho, son hombres y son mujeres valientes. Ya lo dijeron mucho hoy en el discurso usted, señor Miguel Cortés, y lo planteó y maravillosamente lo dijo también el presidente del jurado, Ricardo Silva. Y cuando miro el trabajo tan valiente de mis colegas, entiendo también de pronto por qué no está el presidente del país. El periodismo es un ejercicio que se hace de frente. Yo llevo 23 años haciéndolo de manera independiente, y para poderlo hacer
aquí entre el público hay amigos y amigas que no los voy a nombrar porque no quiero caer en la pena de dejar a alguno, pero hay aquí personas que a mí me han apoyado desde sus fundaciones y sus empresas. Hay personas que me han apoyado porque son coleccionistas de arte y han comprado algunas de esas fotografías para que yo siga caminando a Colombia, para que siga mirando de frente y a los ojos a esos hombres y mujeres que en el campo colombiano son personas dignas y sencillas, pero que han puesto sus hijos e hijas para todos los ejércitos y han perdido la vida, la tierra, huyen desplazados. Así que de corazón les agradezco, le agradezco a todas esas organizaciones de periodismo que me han enseñado, como en la Fundación Gabriel García Márquez, dirigida por Jaime Abello. Le agradezco a Medios para la Paz, le agradezco a la FLIP, le agradezco al Consejo de Redacción, porque ustedes son nuestro soporte también y ustedes nos enseñan a mirar con rectitud, a seguir ejerciendo esta profesión con mucha valentía y entendiendo que no podemos ser amigos del poder, que tenemos que seguir siendo críticos. Le agradezco mucho a mis colegas del grupo de memoria histórica, en donde alguna vez Gonzalo Sánchez me llamó para hacer parte de un equipo con personas maravillosas. Y le agradezco a todas esas colegas, entre comillas, menopáusicas, que me han enseñado a ver con el corazón amorosamente a este país. Pero también le agradezco a esas personas médicas, bioenergéticas, fisioterapeutas, ortopedistas, que me convirtieron en un Robocop, porque tengo operados ya mis hombros de tantas caídas y mis 2 rodillas. En los últimos 2 años y medio, si hubiera tenido la posibilidad de caminar este país para contar lo que está pasando, seguramente la gente que está en el poder y quienes ejercen las armas tendrían mucha más vergüenza. Silvia, yo te pido excusas porque me salí del libreto agradeciéndoles. Y les dije que tenía que agradecerles. Espero que ahora que me dieron este premio no me vayan a decir que me compró el Grupo Bolívar, como me dijeron en los 2 o 3 últimos años, después de criticar al exalcalde de mi ciudad, al último que hubo, cuando empecé a hacerle crítica después de que lo había apoyado para que llegara, y me dijeron que era un vendido del GEA. Sí, Sura me ha apoyado porque he montado exposiciones allá y porque me han ayudado a publicar los libros. Así que a todas esas personas y grupos, gracias. No soy uribista, no soy petrista, no soy un vendido, soy un periodista que va a pie con su cámara al hombro para encontrarse con el rostro de su gente. Madre, aquí a tu hijo, Jesús. Cuando mataron a mis abuelos, ahí estaba papá y mamá, en el año 2013, y mi padre me decía que esa foto no lo representaba porque en una cuadra de tierra él tenía el doble de los productos. Pero ¿de dónde vengo? ¿De dónde venimos, mamá? Del oriente antioqueño, aunque yo nací en Medellín. Nuestra cuna está en el oriente, de donde ustedes salieron desplazados después de 1960, cuando mataron a mi abuelo y a mi tío. La única imagen que voy a utilizar, que no es mía,
es la de un campesino asesinado en 1963 en la masacre de Totarito. Se llamaba Samuel Ríos. La fotografía la tomó un fotógrafo desconocido que ni siquiera en el Tolima se acuerdan que existió. Se llamaba Víctor Prado. Esta fotografía apareció en el libro de la violencia en Colombia. 3 años antes de esta foto habían asesinado a mi abuelo y al hijo menor de la casa, así como a Samuel, amarrado a un palo y decapitado. Al lado de mi abuela mataron a mi abuelo. Mi abuela se murió de pena moral 3 meses después. La familia nuestra se desperdigó por distintos lugares, unos a Medellín y otros al Magdalena Medio. En Puerto Berrío fue desaparecido mi tío Daniel, padre de 4 hijos. Mi padre, Héctor Colorado, y aquí quiero aclararles esto siempre. Es muy bonito que muchas veces la gente me diga Héctor Abad. Yo sé que lo dicen así, mi nombre es Jesús Abad, pero el Abad mío es nombre. Mi padre se llamaba Héctor Colorado y mi madre Josefa López. Mi padre se llamaba Héctor y era un campesino con 2º de primaria, y mi madre una mujer que estudió hasta 2º bachillerato porque estuvo 4 años en un convento. Luego fue maestra. Y en ese camino a una vereda a 8 horas de San Carlos, Antioquia, en esos caminos se conoció con ese taita mío. Cuando ustedes salieron huyendo de San Carlos, tras la muerte de mis abuelos y de mi abuela, salieron con los hermanitos mayores, Marta, Lola, Esther y José María. A mi abuelo lo mataron por liberal, lo mismo que a mi tío. Decían que era una familia roja o comunista. Pero ya se imaginarán ustedes cuando les digo que mi hermana mayor se llama, la que está a su lado izquierdo, Marta del Rosario. La que está en la mitad se llama María Dolores. Y la otra hermanita, Blanca Esther. José María, como mi abuelo, Héctor de Jesús, nació en Medellín en el 63, en el 65 nació María Isabel y Jesús Abad en el 67. ¿Por qué tengo este carné de la Universidad Nacional? Porque honro la universidad que le dio trabajo a mi padre en 1963, y allí se formó papá como obrero trabajando con vacas, gallinas y marranos, cuidando gallinas. Pero la universidad para nosotros no solo fue una finca y una casa, sino que mi padre con 2º de primaria miraba a los estudiantes, a los profesores, y por la noche iba a la casa y nos decía: hoy los primíparos, como soy cabecipelado, me confundieron con un profesor y me dijeron: ¿dónde queda el bloque de arquitectura? Por allá, joven. Y me decían: no saben que tengo 2º de primaria. Pero qué viejo tan digno. Vivimos en condiciones, sí, difíciles, pero nunca faltó el alimento. Yo no recuerdo en la casa un triciclo o una bicicleta, no la necesitamos. Teníamos pelotas y tapas de gaseosa y unas navidades bellísimas. En 1981, parte de mi familia que fue al Magdalena Medio, en Cimitarra, Santander, en el corregimiento La India, desapareció el ejército colombiano, desapareció a mi primo Abelardo Galeano. 3 hijos, se quedó desaparecido. Y les confieso que cuando empezó todo el tema de la Comisión de la Verdad, busqué a parte de la familia para decirles: busquemos a mi primo, a ver qué dice el ejército, porque ese crimen está impune. Y me dijeron: no, primito, es mejor dejar las cosas así, nosotros todavía tenemos miedo. Vaya paradoja.
Al otro extremo, en la izquierda, la guerrilla de las FARC secuestró y desapareció a León Urrea, Abelardo y León de San Carlos, desplazados por la violencia. Por León Urrea, aquí al otro lado de Bogotá, un hombre que traía carga a Corabastos, lo secuestraron, pidieron mucho dinero, se pagó parte del rescate, quedaron 4 niñas huérfanas, la última en el vientre de la mamá, de Cecilia, una mujer maravillosa. A Carmela, también mi prima hermana, sobrina de mi mamá, en el municipio de San Carlos, la asesinó las FARC por un chisme que dijeron de ella. Decían que el niño que está con ella, que se llama Ferney, estaba haciendo parte del ejército después de prestar el servicio militar. La verdad, Ferney vivía en casa de mi mamá y vendía mercancía puerta a puerta con mi hermano José María. Yo entré a la Universidad de Antioquia en 1986, el mismo año en el que mataron a Guillermo Cano. Yo quise estudiar periodismo para escribir. Pero en ese año de 1987, 17 estudiantes y profesores, tengo que honrar por lo menos algunos de ellos, porque solo se habla de Héctor Abad, mi maestro. Pero mataron a Pedro Luis Valencia, médico, mataron a Leonardo Betancourt, a Héctor Abad. El 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, mataron a un periodista que era practicante en la cooperativa de Simesa. Se llamaba Francisco Pacho Gaviria y apareció envuelto en alambre de púa. Una semana después, el 17 de diciembre de 1987, cuando se cumplía un año del asesinato de Guillermo Cano, mataron al hombre que reemplazó a Héctor Abad en el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. El uno era médico y este era abogado, teólogo, y era un conocedor de la cosmogonía en Vera. Se llamaba Luis Fernando Vélez. En 1990, cuando yo ya dentro de la universidad tenía mi cámara y trabajaba para dejar testimonios de lo que pasaba al interior de mi universidad, siendo estudiante, mataron a Silvia Duzán en el municipio de Cimitarra, donde habían desaparecido a mi primo. Recordamos a Silvia por el trabajo valiente y valioso que hace también María Jimena, pero se nos olvida que con Silvia mataron a Josué Vargas y mataron a Miguel Ángel Barajas de la ATCC. En ese mes de febrero, Bernardo Jaramillo visitó la Universidad de Antioquia y tomé esta fotografía. 15 días después llegó Carlos Pizarro, también tomé esta fotografía. Yo quería desde la universidad dejar testimonios de lo que pasaba en mi país. Tenía miedo de escribir porque algunos profesores, recuerdo que me decían que si yo escribía con la mano izquierda, yo decía, no, yo escribo con la mano derecha. Y me decían, es que como habla de los obreros y habla de los campesinos, ¿de qué querían que hablara si vengo de una familia campesina digna? En la Universidad de Antioquia conocí a quien fue mi esposa y me dio 2 maravillosos hijos, Patricia Willes, a quien le agradezco en el alma que me haya dado ese tesoro de hija que hoy me acompaña acá, Manuela, y que me diera también a Santiago, porque me lo dio de cumpleaños el 22 de abril y yo a tu mamá, Tata, se la regalé el día del cumpleaños, un día después, el 25 de agosto, cuando se cumplieron 5 años de la muerte de Héctor Abad. Y empiezo a trabajar en prensa y documento la historia de Caín y Abel, la escuela donde una emboscada de las FARC mata 14 militares. ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? Ustedes seguramente han visto el documental y no me voy a detener. Voy a hacerlo un poco más rápido para recordar todas estas imágenes en donde he visto cargar el cuerpo de soldados, de policías, de campesinos, de niños que visten los cuerpos de la gente. Y perdón por no empezar a decir el nombre de cada uno de ellos, porque sé que me extiendo demasiado, pero es una forma de honrar la memoria de Eduardo Salazar o de Juan Carlos y de cada uno de esos campesinos que como Huertina fueron víctimas de la barbarie de nuestro país. De Huertina, de Aniceto,
de Clirio y de los campesinos que en Colombia siempre han levantado una bandera pidiéndole a los actores armados, incluyendo el ejército, la policía o a la clase dirigente: basta ya, no más. Muchas veces los campesinos no quisieron levantar la mirada para no ser señalados, así que la gente quiso agachar la cabeza y continuar con el juego. Decir algo era tenebroso. Vi los bosques incinerados por los atentados al oleoducto de la guerrilla del ELN o de las FARC, en Segovia, el 18 de octubre de 1998. Encontré 35 cuerpos calcinados al interior de la iglesia de Machuca. 35 cuerpos de adultos, niños y niñas carbonizados. No los han visto en los libros, no los han visto en los documentales. Tampoco han visto a las víctimas de Bojayá dentro de la iglesia. Con el Cristo a veces basta. No quiero seguir sembrando odios en un país que no sabe mirarse en el espejo roto, porque siempre estamos señalando los crímenes del paramilitarismo, los crímenes de la guerrilla, los crímenes en los que participó el ejército, los crímenes en los que todos, hasta dirigentes políticos en este país, han participado. Pero tenemos un dedo para señalar a los demás, no para mirarnos en ese espejo y decir: ¿hasta cuándo vamos a asumir una responsabilidad para que nuestro país sea distinto, para que los rostros de ese país pluriétnico y multicultural no tengan el rostro de Guadel Padilla con 6 o 7 años, destruido por el desplazamiento y la muerte de gente de su comunidad en el Urabá? Cada que veo estos rostros de niños y niñas de mi país, que los veo desplazados, yo digo: ahí está la belleza, ahí está el amor, ahí están la riqueza de nuestro país. El rostro de Duaira en San José de Apartadó, el de Lady Lorena huyendo de Mapiripán, en el de Duaira, responsable el ejército y los paramilitares. En Puerto Alvira o Caño Jabón, también los paramilitares y muchas veces en complicidad del ejército. Ver huir a Karina después de una matanza de la guerrilla de las FARC en San Carlos. Y a todos hay que decirles lo que hicieron, porque convirtieron a nuestros campesinos no en migrantes por situaciones económicas, sino en desplazados por la guerra. Y recuerdo mucho aquí dirigentes políticos, asesores de expresidentes, decir que Colombia no tenía desplazados, sino que tenía migrantes internos. Duele, y duele más ver un país en donde los distintos grupos reclutan a niños para colgarles cananas cuyas balas son más grandes que sus sonrisas. Jamás se podrá prometer transformación de un país cuando se uniforma y se le ponen fusiles a niños y niñas. La guerra es una peste. ¿Cómo voy a olvidar el rostro de Miguel Arturo Valencia Cardona, cuya hermana Luz Estela, de 13 años, fue asesinada por las milicias bolivarianas de las FARC en Urabá? Hace unos años quise buscar a Miguel Arturo para contar su historia, pero Miguel Arturo también había sido asesinado en la ciudad de Pereira. La familia huyó desplazada. Ustedes saben que tengo todo un trabajo y aquí son unos fragmentos muy rápidos, agradeciendo la confianza y el tiempo que me dan para decirles de cuál Dios hablamos. Si todos aquí en el país, guerrilleros, soldados, paramilitares y bandas, utilizan los mismos símbolos religiosos para utilizarlos y buscar protección o buscar puntería, y no entendemos que nuestra vida es tan frágil como las alas de una mariposa. Y ustedes no saben lo que significa en medio de un campo de entrenamiento volverse objeto de burla porque el fotógrafo no le estaba tomando fotos a los paramilitares del bloque Metro armados hasta los dientes, sino que salió persiguiendo una mariposa. Decían: al que se le pegue la mariposa es un marica.
cuando este hombre levantó su canana para tirársela a la espalda y la mariposa se le pega ahí como un detente, me dijo que no quede mi rostro, y todos le decían el marica del bloquemetro. Yo prefiero un país de gente diversa, no un país de machos armados. Sí, fui el primer fotógrafo en llegar al Aro y contar la historia de lo que allí pasó, de ver los rostros de esos campesinos como mi abuelo, como mi padre. Saber que ahí estuvo Jesús María escuchándome después de la matanza. Fui a hablar con Jesús María Valle, fue mi amigo y fue presidente también del Comité de Derechos Humanos, como Héctor Abad y como Luis Fernando Vélez. Fue asesinado. Valientes mis colegas periodistas que salen y caminan por ríos, pero ellos no son la noticia. Muchas veces, cuando miro estas fotografías y recuerdo ese momento en el que una periodista y otros colegas tratan de cruzar el río, y es no perder el equilibrio, pero a veces se pierde. Y ese día que vi cruzar los periodistas en el sur de Bolívar, le tomé esta foto a Jaime Garzón, a quien honro, porque hace 25 años no solamente lo asesinaron a él, sino aparte de nuestra risa y nuestra alegría. Conocí a Kimi Pernía unos meses antes de ser desaparecido, pero también un día que fui secuestrado, llegué a un lugar donde tenían a un policía que se llamaba Mauricio Yacué, y Mauricio Yacué, cuando yo salí a los 3 días del cautiverio con un compañero y él se quedó allá, Mauricio Yacué me dijo: por favor, llame a mi familia para que le diga que voy a salir de aquí. Y yo le dije: estoy seguro. A las 3 semanas, Mauricio Yacué fue asesinado. Yo recuerdo mucho ese día que fui por mi hija Manuela y Santiago al colegio, cuando yo escuché el 4 de noviembre del año 2000 que habían matado a Mauricio, y yo le había dicho a su familia que Mauricio iba a salir vivo. Casi me enloquezco y empecé a cultivar mariposas monarca para que me enseñaran que tenía que tomar otro camino, y por eso renuncié al periódico, un periódico que me enseñó mucho, El Colombiano, un montón de colegas increíbles. Tuve una directora durante unos años que la tengo que nombrar, Ana Mercedes Gómez. Trabajaba muy de la mano del padre Francisco de Ruz, del que también aprendí mucho. Pero a esos colegas del Colombiano, al jefe de redacción, a Jorge Alberto, todos les agradezco, porque siempre me dieron la libertad y salí para seguir contando la historia. Y como me decía mi madre: no, mijito, usted va a acabar las rodillas caminando detrás de la gente. 5 días detrás de Guillermo Gilberto, y después secuestrados y asesinados. Documentar la Comuna 13, la Operación Orión, y siempre sí, el paramilitar dentro de las tropas del ejército, pero ese paramilitar primero fue miliciano. Y yo aquí quiero hacer, perdónenme, una reflexión. ¿Cuándo va a ser un mea culpa aquí toda esta sociedad y los grupos armados? Muchas de las masacres que yo conozco en Colombia, que hizo el paramilitarismo con la mano del ejército colombiano, la hicieron con antiguos integrantes de las guerrillas. Pero sí servimos para señalar a unos y a otros. Y yo digo: no, si queremos cambiar este país, entregarle un país distinto a las nuevas generaciones, las comunidades siempre están esperando, diciendo eso a los actores armados: les queremos pedir que nos respeten nuestras vidas y nos dejen sobrevivir. Eso está pasando hoy en los territorios. Esto es tomado en Napipí, Chocó, en el año 2002. Y Chocó y está llevado el carajo, y todo el Pacífico, y se los dice a alguien que está caminando. Pero sé que muy pocas personas están contando la historia. No sobrevivieron las escuelas, los comandos de policía, las alcaldías, las iglesias, los bosques que se convirtieron en campos de batalla, los campesinos que empezaron a desocupar el campo, Luisa, que no quería huir de nuevo,
Tenía 9 años y 4 desplazamientos encima, desterrados, humillados, ofendidos, y hasta los animales fueron sacados de la selva. Qué vergüenza, un país tiene que estar muy enfermo para hacerle uniforme a los micos tití, porque se marcaron los árboles, la piel de los perros, la piel de una mujer. Pero mujeres valientes, mujeres valientes siempre reclamando el silencio de los fusiles. Mujeres como Fabiola Lalinde reclamando a su hijo Luis Fernando, Matilde en Machuca, Ruilda Rubiano denunciando en el 2019 el asesinato de su esposo, Aquileo Mecheche Baragón, maestro. Mercedes Saucedo, víctima en Bojayá de las FARC. Juan Epinayú, víctima del ejército y los paramilitares en la matanza de Vallaportete. Y un país que necesita buscar a sus muertos. Un país que necesita sacar de las entrañas de la tierra y de los ríos a esos más de 100.000 desaparecidos. En muchos lugares del país, antes del escándalo de los falsos positivos, hice un trabajo en el 2007 narrando las historias de las ejecuciones extrajudiciales y de los muertos en combate. Juan Bautista Hernández, sepulturero de uno de los municipios del oriente antioqueño, tenía así el registro del cuaderno donde llevaba la lista, marzo de 2003. Y miren ustedes la cantidad de víctimas, marzo, abril, mayo y junio. Por eso entiendo que cuando hay tanto imbécil que niega la historia de los falsos positivos, de personajes que no vale la pena ni nombrar, yo resalto y pido un aplauso porque aquí al interior del recinto hay mujeres de Mafapo. Gloria, Jacqueline y cada una de ustedes nos están enseñando que esos hijos se honran y hay que defender sus nombres. Y esta sociedad las tiene que rodear a ustedes y no a quienes niegan estos crímenes, a quienes niegan los crímenes de la UP. ¿Qué he hecho con el paso de los años y en los últimos años, caminando mucho con Viviana, mi compañera, buscar a los protagonistas de las historias? Aniceto, que muchas veces salimos aquí marchando en las calles de Bogotá con ese retrato diciendo sí al plebiscito por la paz, sí al acuerdo de paz. Recuerdo que 17 años después, cuando encontré a Aniceto, lo encontré ya, su hija ya era mamá, o sea que él era abuelo. Y entonces tomo estas fotografías para recordar la importancia de volver a ver y buscar a Camila o Galia. Saber que 12 años después de la masacre de San José de Apartadó, en el 2005, fue la matanza en la que asesinaron a su papá, a su madrastra, 2 hermanitos. El crimen fue del ejército colombiano, de tropa al mando del capitán Guillermo Armando Gordillo. Mataron a un niño de 20 meses. Santiago, a Natalia de 5 años, a su padre Alfonso Bolívar y a su madrastra Sandra. Pero a esta joven o niña de 13 años que ingresó 20 meses después, la encontré en el 2017 durante el proceso de paz. Ya recuerdan ustedes que en el documental ella cargaba un recorte de prensa donde estaban las fotografías mías y la confesión de un paramilitar publicada en la revista Semana, y el paramilitar confesaba que después de matar a don Alfonso Bolívar y a su esposa Sandra, y que ya habían matado a otra familia a orillas del río, encontraron 2 niños escondidos debajo de la cama, Santiago y Natalia. Y el paramilitar saca a los niños debajo de la cama y pregunta, sabiendo que estaba un capitán del ejército: ¿qué hacemos con los menores? ¿Qué hacemos con estos niños? Mátenlos, que se vuelven guerrilleros. Esa ha sido, digamos, la tragedia de esta humanidad y que se vive hoy también en otros territorios del mundo que me duelen,
porque lo que sucedió, el crimen que cometieron los de Hamas en Israel, pero la respuesta brutal y todos esos niños asesinados en Palestina me tienen que doler a mí y a toda esta humanidad, porque la muerte, no importa dónde se produzca, tiene que dolernos a todos. Camila o Galia en la guerrilla se conoció con Luis Fernando, y voy a ir más rápido para poder terminar. Camila se conoció con Luis Fernando en las FARC. Durante el proceso de paz tuvieron a Nicole Sharif, la vi aprendiendo a caminar al lado de sus padres en el 2017. Le dije a Camila, por favor, cuando te vayas de aquí, mándame videos o fotos, porque es que las fotos no son solamente las que hago yo, tú tienes que contar la historia de tu hija. Y 1 año y medio después recibí este video. Había nacido morocho. Ay, ay, ay. Monte a caballo, monte a caballo. Yo estaba en Bogotá y decidí que tenía que ir a conocer a Morocho y a ver la nueva vida de ella. La nueva vida de ella, sembrando cacao. Tenía que verla sembrando cacao en una finquita del suegro. Y entonces ahí encontré ya no a Camila y a Neymar, sino a Luis Fernando y a Galia con Nicole Sharif. 1 año después me dijo, don Chucho, mañana me voy a graduar de primaria. Y allá fui para contar la historia de estas personas en proceso de reincorporación, y la vi con el título. Quiero contarles que también la tengo ya con el cartón de bachillerato, con Vivi, que aparece aquí en esta fotografía, sembrando un aguacate, mi compañera. Como yo no tengo un medio de comunicación, no trabajo en equipo, el equipo mío hoy es mi compañera Viviana. Vamos a territorio para encontrarme con estas historias, porque estas fotografías dejan ver el cuerpo de hombres y mujeres. En este caso, las manos de María Solina eran tan duras como la vida que ella había vivido. Me dijo que hacía 50 años, refiriéndose a 1951, la foto la tomé en el 2001 y estaba con Juanita León. Me dijo que hacía 50 años había vivido la misma tragedia que estaba viviendo Peque en ese momento. Me dijo, nos dijeron que iban a pasar y pasaron. Se llevaron a los hombres, saquearon las casas, perdimos las cosechas de maíz y frijol. Y hoy la estoy repitiendo con mis hijos y con mis nietos. Vi a la gente desplazada del pueblo. Y hace 1 año me dijeron que María Solina todavía estaba viva, que iba a cumplir 100 años el día de las elecciones, el 29 de octubre. Y entonces me contaron que todavía recogía café. Y yo quise ir a verla, y por eso les dejo este testimonio. Muéstreme cuál es el café suyo. Vamos. Va a encenderme un cigarrillo. Espéreme, me fumo un cigarrillo. ¿Va a encender qué? Ay, no hay candela. ¿Dónde hay candela? Cuando vuelve, ¿Quiere que vuelva a visitarla? Dios lo acompañe por la... Muchas gracias. Dame la manito. La otra también. Está calientico, mi hijo. Nuestros campesinos Usted y es muy fuerte. campesinas Muy fuerte. son mujeres valientes y son fuertes. Lo único que necesitan es vivir en paz. Yo fui para hacer una fotografía de ella recogiendo café a sus 100 años.
El 29 de octubre cumplió 101 años. Quisiera volver a verla, tomar sus manos y sí, besarlas como beso las manos de mi madre y entender que si fuera por la gente campesina de nuestro país, que son los grandes perdedores de todas las violencias, que han marchado en contra de todas las guerras, que le han dicho a la guerra no más porque la gente del campo no quiere seguir viviendo esta tragedia, todos deberíamos de estar poniendo un ladrillo, no dividiendo más al país. Me avergüenzan los dirigentes que prometen cambios a la derecha o a la izquierda, pero que no entienden que lo que necesitamos es trabajar todos unidos por la paz. Los campesinos siempre lo han hecho y siguieron sembrando en medio de la pandemia. Nadie se murió seguramente en los apartamentos de Bogotá, de Cali o Medellín. Había gente que sembraba, pero Granada, que vivió esta tragedia en el 2000, 10 meses después el pueblo marchó con ladrillos. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles a ustedes. Entender, los periodistas, lo único que hacemos es juntar los fragmentos de ese espejo roto para que podamos mirarnos y entender, para que la sociedad pueda comprender qué nos ha pasado, para que podamos generar una reflexión entre todos. A mí me han dicho, como les dije ahora, guerrillero, ONGero, comunista. Trabajé en memoria histórica y algunos amigos me dijeron de la corte de Álvaro Uribe. Después me dijeron santista, me han dicho tibio, pero yo soy periodista. Lo único que no desearía es que me dijeran corrupto. Para cerrar, quiero dejarle estos retratos de mi gente, de la gente bonita de mi país, que es la mayoría. Ana Felicia en Mampuján decoró su casa porque no quería que su casa estuviera triste, porque llevaba 10 años de estar desplazada, y eso para mí es arte. Eso es arte. Ver las nuevas generaciones en los Montes de María abrazándose y entender que un país como el nuestro, tan racista, tan clasista y tan machista, debería entender que nuestra gran riqueza es la diversidad pluriétnica y multicultural, que donde voy me enseña eso que me hace sentir orgulloso. Ojalá todos nuestros campesinos y campesinas, nuestras comunidades indígenas y nuestros pueblos negros pudieran caminar sobre esos senderos de flores amarillas, blancas, rosadas o fucsia, y que los ríos del Chocó no estuvieran llenos de desplazados, sino de gente sacando alimento desde sus territorios. Entender que el territorio de Colombia es mágico y que tiene caballos de mar, que tiene gente que disfruta en el desierto y juegan mientras puedan vivir en paz. Que tenemos supermanes y mujeres maravilla que se arrojan a los ríos desde las copas de los árboles. Y si me apagan la luz, por favor, que estas son las dos fotos que más adoro yo para los cierres. Si apagan un poco la luz, me entenderán que estas fotos, tomadas en lugares donde se ofendió la vida después de masacres como la de Nueva Venecia, donde los pobladores de Ciénaga, allá en Magdalena, le volvieron a dar color a sus casas para volverlas a habitar. Es porque el sueño de vivir en paz siempre nos tiene que acompañar. La posibilidad de que los maestros y maestras puedan regresar a dar clases y enseñar en lengua guayunay, quinasa, barazano, piratapuyo o embera sería maravilloso. Pero que a los maestros y maestras no los persigan por enseñar a leer y a escribir o pensar. Yo quiero cerrar con la fotografía de la iglesia de Bojayá, donde un día vi sacar los muertos, pero nunca he mostrado un solo cuerpo,
porque un país como el nuestro, donde hay tanta gente que odia, no puedo imaginar qué sucedería si ustedes vieran los niños calcinados de la iglesia de Machuca, en Segovia, o los cuerpos mutilados de la gente, de las 79 víctimas en Chocó. Esas fotografías son sagradas como la memoria. Y entiendo que cuando las organizaciones de víctimas, como en Trujillo, Valle del Cauca, sembraron 2 árboles de guamo y los 2 árboles se abrazaron, y ahí en esa montaña están las víctimas de la barbarie del Valle del Cauca o del norte del valle, entiendo que es un símbolo de reconciliación. Si entendiéramos que tan sagrada es la vida como es el árbol, el páramo, el río, nuestros mares, nuestros nevados, seguramente todos y nuestros dirigentes trabajarían todos por la vida. Señores jurados, amigos y amigas, gracias de corazón. Yo sé que no me están jubilando con este premio. Yo voy a seguir caminando y voy a seguir registrando a toda esa gente que resiste y que a mí me da esperanza, como me enseñó papá y mamá, que me educaron amorosa y solidariamente para mirar de frente y a los ojos, no para mirar desde arriba ni para arrodillarme ante ningún poder. Y por eso les agradezco, porque me enseñaron a ser buen periodista.